Hola a todos, hoy vamos con la entrega de este video tutorial en el que explicaremos lo que nosotros acá en Servieléctricos Carrillo le llamamos la ruta del error. Básicamente lo que explicaremos es cómo realizan los equipos inverter el autodiagnóstico para presentarnos los códigos de error, ya sea en la pantalla, en el display de la unidad interna o en la unidad externa, si tiene display o luces indicadoras. Primero les quiero explicar de que en el mundo de los inverter hay equipos inverter que tienen la comunicación en un solo sentido, es decir, la unidad interna es la que se encarga de enviar la señal, los datos, las órdenes, como ustedes le quieran llamar, a la unidad externa, y esta simplemente acata esas órdenes, pero no tiene posibilidad de ella de enviarle información a la unidad interna. Es decir, la unidad interna no se entera de nada de lo que está sucediendo en la parte exterior desde el punto de vista de datos. Tenemos también los equipos que tienen una comunicación en dos direcciones, es decir, se comunica la unidad interna con la unidad externa y viceversa, es decir, la unidad externa también logra enterarse de lo que suceda con la unidad interna. Este tipo de comunicación en dos direcciones y la ruta del error la veremos en otro video tutorial. Hoy nos vamos a centrar en la ruta del error de los equipos que tienen comunicación en un solo sentido, es decir, desde la unidad interna hacia la unidad externa. Lo primero que hace el equipo inverter que estamos tratando en este video tutorial, tan pronto se enciende, la tarjeta lo que hace es chequear los sensores de temperatura, los termistores que están en la unidad interna. Hace el autodiagnóstico y pues pregunta o valida si los sensores están en corto o están abiertos. Mucho cuidado con esto porque los equipos inverter por lo general lo único que pueden validar es eso, es decir, o que el sensor esté en corto o midiendo o dando un valor en ohmios muy cercano a cero o un valor en ohmios tan alto que pueda considerarse que está abierto. Es decir, que si tenemos un sensor de temperatura cuyo valor nominal a 25 grados es de 8 kiloohmios y en el autodiagnóstico esté marcando 10, 15, 20, el autodiagnóstico no te va a decir que este sensor está desvalorizado. Así que mucho cuidado con esta etapa del autodiagnóstico. Luego de que pase la validación, o más bien, si él llega a detectar que uno de los 2 o 3 sensores de temperatura tiene problemas, es decir, o está en corto o está abierto, hasta ahí llega el autochequeo. Es decir, ahí se queda la tarjeta y te mostrará el código de error en el display de la unidad interna, y de ahí no pasa. Es decir que si tú te llegas a encontrar un equipo que te muestre un error que corresponde a los sensores de temperatura, que si tienes tú que tener muy en cuenta es que todavía no sabes cómo está el resto del equipo. Supongamos que pasó la validación de los sensores de temperatura. Él luego lo que va a hacer es encender el motor ventilador de la unidad interna y lo chequeará. ¿Qué va a chequear? Bueno, va a chequear las revoluciones, va a chequear de que efectivamente el feedback que tienen estos motores esté funcionando. Si es el caso del motor que tiene sensor de RPMs incorporados, o si es un motor electrónico, porque hay unas tarjetas que tienen un motor ventilador cuyo devanado viene dividido y las velocidades pues ya vienen dadas en el motor ventilador, y en la tarjeta pues solo lo que tienen son unos relés que van conmutando de una velocidad a otra, y pues estas tarjetas sí no se enteran realmente de qué velocidad tiene el motor ventilador. Entonces digamos que este paso en ese tipo de tarjetas pues no lo van a encontrar, pero en las otras sí. Si llega a encontrar un problema en el motor ventilador, así como en los sensores de temperatura, se va a quedar bloqueada y no va a pasar a los siguientes pasos del autochequeo. En ese momento pues listo, vas a revisar, pero no puedes asegurar de que el resto del equipo
esté funcionando correctamente. Superado el autochequeo del motor ventilador, si todo sale bien, en este modelo la tarjeta inicia la comunicación con la unidad externa. Pero ojo, recuerden que estamos hablando de un equipo en el que la unidad externa no se entera de lo que está pasando con la unidad interna. Entonces en estos casos la unidad externa llevará un display o llevará unas luces indicadoras en ella, también para mostrar pues el resultado de ese autochequeo. Y ese autochequeo entonces se va haciendo en paralelo, por decirlo de alguna manera, o en simultánea con la tarjeta de la unidad interna. Entonces cuando se enciende el equipo, pues la unidad externa, perdón, también hace una primera validación del estado de los sensores de temperatura de ella. Y sucederá igual como sucede en la tarjeta de la unidad interna. Si encuentra que uno de ellos, o dos, o tres, o todos, están en corto o en circuito abierto, pues ahí se detendrá el autochequeo, mostrando ese código de error, ya sea con luces parpadeando, con un código de error alfanumérico, depende del equipo que estemos tratando. Si este chequeo se supera, lo que sigue en el autochequeo es el voltaje de alimentación. Si el voltaje de alimentación, en este caso estamos hablando del voltaje de alimentación ya después de rectificado, no alcanza los niveles que considera la tarjeta para operar, también se bloquea. Entonces de ahí no pasa, ahí se queda hasta tanto ese problema se resuelva. Ese problema puede verse a problemas con la alimentación, o sea, es decir, problemas externos al equipo, o puede deberse a un problema ya en la tarjeta de control. Luego de que sí, ya se supera ese chequeo de voltaje, se da la comunicación efectivamente entre la unidad interna y externa. Y lo siguiente que hace el equipo es encender el motor ventilador. Si el motor ventilador es electrónico, pues ahí en ese momento él chequeará cómo está ese ventilador en cuanto a las revoluciones, en cuanto al feedback. Si encuentra algún problema, también se bloquea el equipo, y en el momento en que se bloquea, lo que hace es apagar el motor ventilador y cortar la comunicación que tiene con la unidad interna. Si este chequeo del motor ventilador se supera, el siguiente chequeo es nuevamente el voltaje de alimentación, porque tiene que hacerlo, él tiene que asegurarse que antes de entrar el compresor, el voltaje de alimentación esté óptimo. Superado este chequeo, ahí sí, el equipo da la orden de encendido al compresor. Junto con esa orden de encendido del compresor vienen otras validaciones que las hace el IPM en sí, una serie de sensores internos que trae el componente, en donde también validan voltaje, corriente del compresor. En algunos equipos muy puntuales detecta la posición del rotor del compresor, y este tipo de validaciones ya es constante durante el funcionamiento del equipo. Cuando una de estas validaciones no se cumple, el funcionamiento del compresor se detiene, se bloquea la tarjeta condensadora, cortando luego la comunicación con la tarjeta de la unidad interna. Bien, y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué me sirve todo esto? Si el autodiagnóstico es algo que pues sepa o no el orden en el que se presentan las validaciones, pues es algo que la tarjeta o el equipo en sí hará de manera automática. Si bien todo eso es cierto, veremos una utilidad que tiene el conocer esto que nosotros le llamamos la ruta del error. Y vamos a explicarlo con un ejemplo. El error de comunicación, que es uno de los errores o de las fallas más comunes
que presentan los equipos mini split inverter. Resulta que te encuentras con un equipo que presenta esta falla y tú desconoces el orden en el que se presentan estas validaciones, y puede darse el caso en el que la persona o el técnico, por desconocimiento, decida entonces meterse con los sensores de temperatura de la unidad interna, con el motor ventilador de la unidad interna, a tratar de resolver la falla, interviniendo esas dos etapas. Bueno, resulta que, conociendo la ruta del error y sabiendo que el error que está presentando el equipo es error de comunicación, en este caso, para digamos, el ejemplo que hemos utilizado durante todo este video tutorial, podemos estar seguros que el problema no está en los sensores de temperatura de la unidad interna, ni mucho menos en el motor ventilador de la unidad interna. El problema puede estar en la etapa de comunicación de la unidad interna, o en la etapa de comunicación de la unidad externa, o cualquier otra cosa en la unidad externa, pero no en los sensores de temperatura y el motor ventilador de la unidad interna. Entonces, pues yo suelo leer y escuchar en los grupos de WhatsApp que algún técnico consulta que puedo hacer para resolver el error de comunicación. Entonces muchos le han dicho, no, cambia los sensores de la unidad interna, cosa que es al final totalmente errada y no va a resolver el problema. Otro ejemplo lo tenemos con el mismo error de comunicación, y la persona o el técnico comienza a revisar sensores de temperatura de la unidad externa, empieza a chequear también motor ventilador, empieza a meterse a chequear IPM, compresor, sabiendo que aunque estén buenos o malos, o aunque la validación, si llegara a darse, de esas etapas estuviera buena o mala, no la verá en el momento mientras esté presente el error de comunicación, porque este es un error, pues, en la ruta superior a los otros que tiene la unidad condensadora. Entonces, por lo menos esto le permite entonces al técnico saber enfocarse para resolver la falla que está presente en este momento en el equipo. Vamos a ver otro ejemplo de uso de la ruta del error. Y es, por ejemplo, que la tarjeta condensadora esté presentando el error de protección de alto y bajo voltaje. Al presentarse ese error para este modelo de equipo, o este tipo de comunicación que es en un solo sentido, esto va a bloquear la tarjeta. Cuando está presente esta protección, bloquea la tarjeta y no es posible que la unidad interna se comunique con la unidad externa. Al suceder esto, no es posible saber cómo está la tarjeta de la unidad interna. Tampoco es posible saber cómo está la comunicación, cómo están los sensores de temperatura de la unidad externa y cómo está el motor ventilador. Es más, tampoco es posible saber cómo está el compresor y las validaciones que el IPM hace. Es decir, que frente a esta falla, lo que podemos encontrar detrás de ella, si llega a superarse, pues son muchas otras fallas que están ocultas, por lo que en este momento pues el técnico debe enfocarse en resolverla, pero tener presente que hay una alta probabilidad de que detrás de esa falla existan otras más. Esto lo digo porque a la hora de valorar o darle precio al trabajo de reparación de un equipo inverter o de la tarjeta de un equipo inverter, hay que tener en cuenta esas fallas ocultas, esos errores ocultos que pueden presentarse luego de que se resuelva la falla relevante, que es la que está mostrando el equipo en el momento. Muchos técnicos se apresuran a minimizar la falla que presenta un equipo inverter, y al minimizarla, pues así valoran o le dan precio a su trabajo. Y luego que ya han, concretado precio con el cliente e inician el proceso de reparación como tal, se encuentran con la sorpresa de que hay otras fallas. En ese momento pues ya empezaría a complicarse la negociación con el cliente para resolver las nuevas fallas. Entonces digamos que para no caer siempre en ese escenario en el que el cliente puede dudar de los conocimientos del técnico, o puede dudar de la honestidad que tiene el técnico que está reparándole su equipo,
En lo personal yo recomiendo que el técnico considere que detrás de esa falla que está presentándole el equipo puedan haber una o dos fallas más que deba resolver. Es muy importante que al cliente se le haga saber esto, de que pueden presentarse fallas luego de que se corrija la que está actualmente presente. Esto con el fin de que, bueno, o sea, si no están presentes, fantástico, todos felices y el equipo queda funcionando. Entregas el trabajo en un tiempo menor al que estipulaste porque consideraste que podían haber dos fallas más. Pero también es cierto que si se llega a presentar la falla oculta, pues por lo menos tú puedas entregar el equipo dentro del tiempo que has establecido inicialmente. Bien, vamos para otro ejemplo en el que podemos aplicar la ruta del error. Imaginémonos que el error que está presentando el equipo es error de compresor inverter, que la mayoría de los equipos inverter es el último error que ellos presentan durante el autodiagnóstico antes de, antes de que el equipo entre en operación. Si un equipo de estos, cuando se enciende, hace su proceso de temporizado y todo el autodiagnóstico y termina al final presentando error de compresor inverter, varias cosas podemos, tener nosotros certeza. Y es que las validaciones anteriores, es decir, para el caso de la unidad externa, están bien. En este caso, nos referimos a los sensores de temperatura, al motor ventilador, a voltaje. No podemos hablar de la comunicación porque recordemos que estamos con el tipo de comunicación unidireccional, o sea, el que se comunica la unidad interna con la externa, o sea, la comunicación va en ese sentido. Entonces quiere decir que después que la unidad externa haga todas las validaciones, es que va a comunicarse con la unidad interna. Pero sí podemos estar seguros que los sensores de temperatura, el motor ventilador y el voltaje, no presentan ninguna falla. Es importante recalcar que lo que sucede en la unidad interna no se verá reflejado en la unidad externa y viceversa. Es decir, que cualquier error que se presente en la tarjeta de la unidad externa solo corresponderá a problemas que van relacionados con la unidad externa. Y asimismo sucede con la unidad interna. Esto, por lo que les he comentado durante todo el video, de que estamos frente a un modelo de comunicación, un tipo de comunicación en un solo sentido. Es decir, que aquí es importante para poder conocer los errores, es importante entonces ver el código de error que presenta la unidad interna en su display y ver los códigos de error o el código de error que presenta la unidad externa en su tarjeta o display si lo llega a tener. Así que hasta aquí llegamos en esta primera parte de la ruta del error. En la siguiente parte, la parte número 2, veremos los códigos de error y la ruta del error de los equipos inverter que tienen comunicación en ambas direcciones.